Buenos días. Como sabéis, la semana pasada empezamos una nueva serie llamada En Contexto. Tenéis ahí el título en la proyección. Y tuvimos una buena introducción de este temario, poniendo la relevancia y poniendo la atención en la necesidad de ver los textos bíblicos en su contexto. Y seguramente que habréis oído una frase que es una clave de las normas de interpretación, lo que se conoce como hermenéutica, no solamente en el ámbito bíblico, sino también en otros ámbitos. Son las claves de interpretación de algo, de un documento, de un texto. Y dice esa clave, una de esas claves: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. A lo que yo añadiría que muchas veces un texto fuera del contexto lo que es un peligro. Y por eso está ahí esa señal puesta también en la pantalla. Y hoy vamos a considerar, y sucesivamente en los siguientes domingos, algunos versículos que normalmente, por sacarlos de ese contexto, los interpretamos mal. Y vamos a considerar un versículo que, si os soy sincero, creo que sin equivocarme se cita de forma errónea en la mayoría de las ocasiones que yo por lo menos lo he oído citar. Y casi sin equivocarme, yo diría que de cada 10 ocasiones que se menciona este texto, en 9 se hace de forma incorrecta. Y quizás me estoy quedando muy corto. Fijaros. Y quisiera hacer una consideración previa que me parece oportuna antes de considerar el texto de hoy. Y viene al caso hablando de interpretar correctamente la palabra de Dios. Fijaros, la Biblia que tienes en tus manos no es la palabra de Dios tal como se escribió y se recopilaron los 66 libros que la conforman, lo que se llama el canon de las Escrituras. Y que nadie se alarme. Me explico. Cuando Dios nos dio su palabra, nos la dio en libros, no en capítulos ni en versículos. Así que durante muchos siglos los cristianos que leían juntos la palabra de Dios sin números de capítulos y versículos en su interior tenían que ser buenos conocedores de la palabra de Dios. Tenían que conocer bien la palabra, porque uno no puede encontrar lo que busca en un libro usando capítulos y versículos cuando no existen. La numeración de los capítulos fue obra de Stephen Lawton, un arzobispo de Canterbury, pero esto se hizo en el siglo XIII, imaginaros, 13 siglos después, o casi 13 siglos después de escribirse los libros que componen el canon de las Escrituras, algunos, no los del Nuevo Testamento, los del Antiguo Testamento todavía más. Y apreciando el valor de la incorporación de los capítulos que dividen las porciones de los libros de la Biblia, también podemos decir que puso en varias ocasiones algunas de estas divisiones en lugares también incorrectos, lo cual crea a veces algunas confusiones para la interpretación correcta de las Escrituras. Por ejemplo, os pondré algunos ejemplos para citarlos, para que os hagáis cuenta de ello. Al principio mismo de la Biblia tenemos ahí el capítulo 1 de Génesis, la semana de la creación, pero el séptimo día está amputado de ese capítulo 1 y queda en el capítulo 2. Es insólito describir una semana con 6 días en un capítulo y agregar el séptimo día de la creación en el siguiente capítulo. Otro ejemplo. Stephen Lawton dividió aquella canción sobre el siervo sufriente que encontramos en Isaías 53. Y cuando puso las divisiones de los capítulos, pues los 2 últimos versículos del capítulo 52 que forman parte de esta canción del siervo, los puso en el capítulo 52 y no en el 53. Bien, no todos los errores en las divisiones por capítulos de la Biblia son trascendentes, es así. Quizás uno de los que más trascendencia tenga es la división de algunos capítulos en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Como sabéis, en el Apocalipsis está lleno de 7. Hay 7 cartas a 7 iglesias al principio y cada carta tiene 7 partes.
Y más adelante hay 7 sellos que se rompen, más adelante hay 7 trompetas que suenan y 7 vasos que son derramados, 7 vasos de ira. Ahora bien, para la mayoría de las personas que leen el libro de Apocalipsis y saben acerca de estos 7, hay un 7 que se les escapa y pasan por alto completamente. Y ocurre cuando hay 7 visiones acerca del futuro. Juan dice, yo vi, es una visión, porque en estas visiones, ¿verdad?, que componen esas 7 visiones han sido divididas entre los capítulos 19, 20 y 21. De modo que casi nunca estas 7 visiones se leen juntas como una serie de 7 visiones. Y pienso yo que si se hubieran leído juntas más veces, quizás no tendríamos tantas discusiones acerca del milenio. La división por capítulos de la Biblia, que es algo bueno, tiene también esa parte que puede llevarnos a la confusión y de forma involuntaria utilizar un texto fuera de su contexto. Significa simplemente, como se dijo la semana pasada, que si uno saca un versículo de lo que lo rodea y lo cita por separado, pues es probable que se le dé un significado erróneo, no ajustado al contexto, porque cada versículo de las Escrituras toma su significado del contexto. Y no solamente de los versículos que son anteriores o que son posteriores, sino también de la sección donde está el versículo, el libro donde aparece el versículo, el testamento donde está también. Bueno, el significado de cualquier versículo de la Biblia depende de todo ese contexto. Y por eso decía al principio que puede ser un peligro, porque un texto fuera de contexto a menudo nos lleva a malentender la palabra de Dios, la Biblia. He comentado que las divisiones de los capítulos fueron introducidas primero, en el siglo XIII. Los números de los versículos fueron agregados todavía más tarde por un impresor de París. Y se cuenta que mientras viajaba en carruaje de París a Lyon, imaginaros el tiempo que tardaría, pues este hombre se dedicó a dividir los capítulos en versículos poniéndoles un número a cada uno. Y así entonces, con la intención de que todos entonces podrían encontrar en la lectura de la palabra de Dios el texto del cual se estaba mencionando. Y fue una causa de utilidad meritoria, pero también por otra parte, teniendo la Biblia en versículos, se presta a lo que estábamos diciendo antes, a cometer errores, a coger algún texto y sacarlo del significado o ignorar su contexto. Y de esta forma, a menudo, se obtiene un significado también erróneo. Bueno, posteriormente en algunas versiones incluso se han puesto títulos a algunas secciones de los capítulos, lo cual todavía aparcela más la escritura y aún a veces nos puede llevar esto también a confusión, como veremos que es el caso de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un texto que muchas veces, como decía antes, se suele usar cuando somos poquitos en una reunión, sea de oración o sea de estudio, o porque la membresía a veces es pequeña. Y entonces alguien, de una manera muy ingenua, dice, y como dice el texto bíblico, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Seguro que habéis oído citar este texto de la manera que lo acabo de hacer yo ahora. Este versículo muchas veces se utiliza para enfatizar la presencia de Dios o en ciertas ocasiones llega a utilizarse para invocar la presencia de Dios, basándose en el hecho que por lo menos hay 2 o 3 creyentes reunidos en su nombre. Y así, de esa forma, crear un ambiente o crear una atmósfera más espiritual. El ejercicio sería ahora no daros la cita como en los primeros 13 siglos de la Iglesia, tan solo deciros que está en el Evangelio de Mateo, para que pudierais emular a aquellos primeros cristianos y buscar el texto en vuestras Biblias, pero no lo vamos a hacer. El versículo lo encontramos en Mateo, en el capítulo 18, versículo 20.
Y leeremos también el 19, porque el 19 también es causa también de confusión y de mala interpretación. Y vamos a ver cómo cuando usamos versículos fuera del contexto se cambia el verdadero significado del versículo y provocamos que el texto diga algo que verdaderamente no está diciendo. Mateo 18, versículos 19 al 20. Dice así el texto: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora fijémonos en la importancia de este texto. Podríamos pensar que este versículo 19, por ejemplo, dice que si hay dos de nosotros juntos y si estamos de acuerdo en algo que nosotros queremos, entonces luego Dios nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Es una lectura llana y simple de lo que acabamos de leer. En otras palabras, hay cristianos que leen este versículo y piensan que Dios les va a dar un cheque en blanco y poder escribir allí lo que quieran, porque Dios se ha comprometido a dárselo, con tal de que dos o tres se pongan de acuerdo. Si lees este texto fuera de contexto, tal vez podrás llegar a la conclusión de que Dios solamente responde si dos o tres se ponen de acuerdo contigo en oración. Y si tú lo proclamas, si tú lo pides, puedes obtenerlo con tal de que estés de acuerdo con dos o tres. Dios tiene que responder. Hay grupos religiosos que toman versículos como estos para decirle a sus miembros que Dios te va a dar todo lo que pidas, todo lo que pidas. Lo único que debes es tener fe, lo único que debes tener es fe. Y donde hay dos o tres orando, Dios se ha comprometido a darte aquello que tú le pidas. Dios te dará todo lo que tú pidas porque Él es bueno y porque Él es maravilloso. Y sí, Él es bueno y nuestro Dios es maravilloso, pero no te va a dar todo lo que tú le pidas. Hay gente que con todo su corazón tiene una petición delante de Dios y ora, y ora, y ora. Y oyó alguna vez que un predicador, un maestro u otro cristiano dijo: solo tienes que pedir las cosas en el nombre de Dios junto a dos o tres más hermanos y Dios te lo dará. Pero ¿qué pasa cuando Dios no te da lo que estás pidiendo y pidiendo? Pues que algunos entonces piensan que Dios es un Dios mentiroso o que Dios no los ama lo suficiente, por esa falsa idea o esa falsa teología de que si dos o tres estamos juntos orando y nos ponemos de acuerdo, Dios nos va a dar todo lo que pidamos. Fijaros, otra conclusión para algunos de estos dos versículos que hemos leído, sobre todo el versículo 20. Seguro que también habréis oído este pensamiento. Hay personas que dicen: yo no creo que sea necesario ir a la iglesia. Yo no creo que sea necesario ir a la iglesia, porque Jesús nos lo dijo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Yo he oído a personas utilizando este texto que estamos comentando esta mañana para justificarse a sí mismo, argumentando que no tienen que ir a la iglesia o no tienen que ser parte de una iglesia. Hasta ese punto han llegado. Y ese en el mejor de los casos. Imaginémonos por un momento, un día tal como hoy, un domingo, un cristiano se levanta el domingo por la mañana, pero se levanta en modo: hoy no quiero ver a nadie. Imaginaros, así que él y su esposa o su esposa y él deciden quedarse en casa porque, como dice el texto, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, tengo que decir que si hay una persona que dice que no necesita ir a la iglesia para acercarse más a Dios, con casi toda certeza te puedo decir que no ha leído suficientemente bien o demasiado la Biblia, porque la Biblia sí que nos dice que nos tenemos que congregar. Acordaos de aquel
versículo 25 de Hebreos capítulo 10, donde dice: no dejar de reuniros como algunos tienen por costumbre. Bueno, conclusiones incorrectas y dudas que pueden asaltar cuando sacamos el texto del contexto, ¿no? Pues no necesito una iglesia para tener una relación con Dios. No necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Si tengo a Dios, no necesito a nadie. También. Solo Jesús y yo. Eso es todo lo que necesito. Pero, ¿qué ocurre cuando estoy solo y estoy orando? ¿Qué sucede cuando oramos a solas? ¿Dios está igual de presente o debemos de ir a buscar a 2 o 3 creyentes más para que en compañía de los 2 o 3 reunidos Dios esté presente cuando oramos? ¿Necesito realmente ser un mínimo de 2 o 3? Bueno, la respuesta es sencilla, os la adelanto para no incomodar. No. Dios siempre está presente cuando oramos. No necesitamos la presencia de otros creyentes para que Dios se manifieste. Y luego ampliaremos lo que acabo de decir. Entonces, viendo un poco estos 2 versículos y viendo un poco la incorrección de sacarlos de su contexto, cabe preguntarse qué es lo que está diciendo Jesús entonces realmente en estos versículos. Permíteme entonces que leamos juntos los versículos anteriores a este versículo 19 y posteriores al versículo 20 para que entendamos lo que Jesús está hablando. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a comenzar a leer en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y luego dice versículo 21, aunque está separado con un título y una negrita en alguna de las versiones de nuestras Biblias. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, si analizamos Mateo 28, veremos que este pasaje no es un pasaje que hable de la oración en su contexto verdadero. Este pasaje, como acabamos de leer, habla acerca del pecado. Habla acerca de cómo confrontar el pecado, cómo llevar ese proceso de confrontación dentro de la iglesia. Y después el versículo 20 habla de cómo debemos de estar dispuestos a perdonar el pecado después del arrepentimiento del que cometió el pecado que ha sido confrontado. Así que en estos versículos que acabamos de leer, Jesús lo que está haciendo, hablando con sus discípulos, es proporcionar un modelo específico para construir puentes entre aquellos que están en conflicto dentro de la iglesia. Un modelo, un proceso, y es una lección también para nosotros poderosa, aunque a veces sea difícil de entender. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si tu hermano peca contra ti? Antes de comenzar, debemos también, y quisiera decir, voy a analizar un poco versículo por versículo rápidamente, sin extenderme demasiado. Pero antes de comenzar, sí que quisiera distinguir la diferencia que hay entre un hermano que peca contra ti o simplemente un hermano que te ha molestado, Fijaros lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios y luego también la carta a los Colosenses, que son 2 cartas bastante paralelas. Dice
el versículo 2 del capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, hay cosas que entran dentro en nuestras relaciones de ese soportarnos. Y hay que ser indulgentes y mostrar paciencia. Y en todo caso, como nos enseñó el propio Jesús en la oración modelo, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El texto, por lo tanto, que estamos leyendo en Mateo 18, no está hablando de cualquier cosa que nos moleste de un hermano. Esas cosas se soportan sin más. De lo contrario, nos pasaríamos la vida pidiendo perdón, ¿verdad? Por nuestros fallos y por nuestras debilidades. Puede también que cuando lees estos versículos que hemos leído de Mateo 18, estés pensando, bueno, pero aquí hay paz. Que nosotros como cristianos nunca haríamos nada grave, ¿no? Como para tener que seguir todas estas indicaciones de Jesús. Pero es que fíjate, es que recordemos que este texto recoge las palabras de Jesús, no son la hipótesis de algún comentarista. Aquí está hablando Jesús de cuando un cristiano peca contra otro cristiano. Y cómo Jesús nos da un proceso a seguir para perdonar, para restaurar y para ganar a dicho hermano. Este es un proceso de amor, y quiero recalcar esto, que se nos quede. Es un proceso de amor para con el hermano que se extravió. Y fíjate, ahora vamos a tocar todavía un contexto aún más amplio de este capítulo 18 de Mateo, donde se nos habla de la oveja perdida. Fíjate, dice Mateo 18, 10, 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Qué os parece?, pregunta el Señor, ¿no? El pastor piensa que como ya tiene, imaginaros de alguna que podríamos nosotros llegar a pensar, depende de dónde esté la oveja extraviada, ¿no? Pues si está extraviada no la encontramos. Bueno, como ya tengo 99, oye, por una que se ha extraviado, la dejamos ahí y ya está, no nos vamos a enforzar. Ese podría ser un argumento, ¿no? Alguno de nosotros a lo mejor alguna vez lo ha pensado. Pero pensemos en términos de una familia. La familia a la que pertenecemos cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si en una familia se extraviara o se perdiera uno de los hijos? Yo recuerdo que cuando era pequeño, un día estábamos toda la familia en la playa y el pequeño de mis hermanos se desorientó y se perdió. ¿Y qué pensáis? Había mucha gente, se perdió. Fue en otra dirección, se perdió. ¿Y qué pensáis que hizo mi padre? Ni por un momento se le ocurrió pensar, bueno, como me quedan 3, ¿verdad? Como me quedan 3, ahí ya está el tema resuelto, ¿no? Lo que ocurrió fue que toda la familia se movilizó para buscar al hermano que se había extraviado. ¿Por qué? Porque nos amamos y ese amor pasa a la acción porque todos estamos involucrados y tenemos sentido de pertenencia y queremos lo mejor para todos. Pues hemos de pensar de igual modo al recoger las palabras de Jesús sobre este proceso acerca del perdón y restauración del hermano, pensando en que somos parte de la familia de Dios. Y como vamos a leer, toda la iglesia está comprometida en su amor para ganar al hermano. Vamos a rápidamente repasar esos versículos.
Primero Jesús lo que dice es que hay que reprender al creyente que pecó contra otro creyente en privado, a decir, tú y él solos. Mateo 18:15. Y si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. En algunas versiones, como leíamos al principio, pone la palabra reprender, ¿no? Reprende al hermano. Me gusta más esta versión que acabamos de leer de la Nueva Versión Internacional, Nueva Versión Internacional, que habla de hazle ver su falta con amor, háblale, simplemente cuéntale lo que hizo mal. Y Jesús dice que si esa persona que te hizo mal o pecó te escucha, es decir, acepta la corrección, se arrepiente y entonces cambia, dice el texto que has ganado a un hermano. El objetivo de todo este proceso es restaurar al hermano que ha pecado a la comunión de los creyentes, de la congregación local, de esa iglesia local. Pero si no funciona, dice el texto, ese primer paso y la persona no se arrepiente, Jesús da un segundo paso, nos muestra un segundo paso. Y ese segundo paso del proceso se encuentra en el versículo 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora Jesús dice, si esto de uno a uno no funciona, trae a 1 o 2 más para hablar con esta persona acerca del pecado y las traes como testigos. Y esto hace que el grupo total sea un grupo de 3 o 4, ¿no? Te incluyes a ti mismo, más la persona que te ofendió y una o dos más personas como testigos. Este paso aquí toma como referencia un texto que encontramos en el Antiguo Testamento, que seguramente tendría Jesús en mente, Deuteronomio 19:15. Y este texto dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Era necesario en el pueblo de Israel el testimonio de 2 o 3 testigos para acusar a alguien de algún delito o alguna ofensa en aquel entonces. Y este principio estaba aquí para impedir que los israelitas se acusaran falsamente de hacer algo malo cuando en realidad nadie había hecho nada malo. Y se requería más de un testigo para condenar a alguien de algún delito. Así que Jesús, teniendo en mente quizás esto, cuando habló de tomar a 1 o 2 testigos, pasa a hablar con el hermano o hermano, trayendo 2 o 3 testigos, ¿verdad?, a Cristo, para restaurar a Cristo, a ese hermano que ha pecado. Está claro que tenemos que entender que cuando se habla de traer a 1 o 2 testigos, que no está hablando el texto de que vayas y busques a tus 2 mejores amigos para que te apoyen o para echarle barro a aquel que está en contra tuya. Esto no es lo que está diciendo el texto. Si vas a traer a algún testigo, asegúrate de que esos testigos sean personas de integridad, sean personas amorosas, personas que amen a Cristo. Si tienes que llegar a este punto, a este paso, debes tener testigos dignos de confianza. Y en este paso la meta aún sigue siendo resolver el conflicto. Siempre es lo mismo y ganar a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Ahora, si tampoco esto funciona y no se arrepiente de su pecado, mira lo que dijo Jesús aquí en el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. Si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este es un paso serio y por lo tanto figura como último recurso. La última parte de este proceso es decirlo a toda la iglesia para que toda la congregación pueda alcanzar amorosamente al hermano o a la hermana que pecó. Es la esperanza que haya un cambio de corazón en esta persona que ha fallado y pueda ser restaurado
o restaurada la comunión de la iglesia. Hay un escritor, Larry Crabb, que dice, hablando de la disciplina y hablando de este proceso, ¿no?, que a nadie gusta, ni al que es reprendido, ni tampoco al que tiene que confrontar la situación. Pero este hermano dice, la diferencia entre la comunidad espiritual y no espiritual no es si existe un conflicto, sino más bien nuestra actitud hacia él y nuestro enfoque para manejarlo. Cuando el conflicto se ve como una oportunidad para aprovechar más plenamente los recursos espirituales, tenemos los ingredientes de la comunión espiritual. En otras palabras, es la forma en cómo manejamos el conflicto lo que determina el nivel de nuestra madurez espiritual. Pero dice el texto también que si esto no funciona, entonces hay un último paso, y es lo que dijo Jesús. Dice, trátalo como si fuera un incrédulo. Esto es lo que muchas veces se conoce con el nombre de excomunión, y significa que no se le permitirá participar de la comunión corporativa de la iglesia. Pero hermanos, incluso en este último paso, aunque sea un paso extremo que lo es, se hace con amor, con dolor también, pero con la esperanza de que esta persona recapacite, se arrepiente, y con la esperanza de que esa persona sea ganada nuevamente para la comunión de la iglesia. Ahora, esta persona que ha fallado, que no se ha arrepentido, ya no es vista como un hermano en Cristo, sino que es visto como alguien que necesita ser alcanzado para Dios. El propósito de la disciplina en la iglesia siempre es protector, pero a la vez también redentor. Y el objetivo es la restauración siempre de la persona del pecado. Y a veces eso significa tener que identificar el problema públicamente dentro de la iglesia. Y esto significa sacar el asunto a la luz pública y apremiar a la persona que ha pecado a tratar el problema públicamente también. Pero el deseo nunca es lastimar a la persona, o no debería ser nunca el deseo lastimar a la persona, sino confrontarla con el problema y que sea restaurada. Hay algunos ejemplos en la Escritura, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de estas situaciones. Hay una, por ejemplo, muy clara que encontramos en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo tiene que escribirles. Había un hombre, tal como dice el texto, queda recogido esto en 1 Corintios 5, en los versículos del 1 al 13. Había un hombre que dormía con la esposa de su padre. Bueno, redactado de esta manera, probablemente significaba su madrastra, no significaba de alguna manera su madre biológica. Y Pablo instruye a la iglesia, y al final tiene palabras muy duras. Llama a la iglesia a expulsar a este hombre de la iglesia. La razón es proteger a la iglesia para que la levadura de pecado no altere o corrompa todo el conjunto. Y vemos que en esta situación la iglesia de Corinto hizo caso del apóstol, pero finalmente este hermano hubo arrepentimiento y restauración. El objetivo no era castigar a la persona culpable, sino traer sanidad y restauración. Por eso, cuando escribe la segunda carta el apóstol Pablo a los Corintios, le tiene que decir en el capítulo 2, versículos 6 y 8, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermanos, como iglesia tenemos que ponernos, como decía antes, en el contexto del pastor que va a buscar a la oveja extraviada. Y todo este proceso es un proceso procurando el perdón. Es un proceso de amor. Y a nadie le gusta, como decía antes, tener que confrontar al hermano, pero es necesario hacerlo si en verdad amamos al hermano. Dios disciplina, dice el texto, a aquellos que tiene por hijos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos ama. Y ahí está ese pasaje de Hebreos 12, ¿no? Donde
escribe el escritor de esta carta, dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Y ya más adelante, versículo 10, dice: porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos, y esto es importante, de su santidad, de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apetecible de justicia. Nosotros como padres podemos evitar la disciplina de nuestros hijos, pero si no disciplinamos a nuestros hijos, eso va a traer consecuencias en el futuro. Si amamos a nuestros hijos, aunque nos duela, tendremos que disciplinarlos para corregir los comportamientos que no sean buenos. De igual modo, ¿no? Es el ejemplo que pone el escritor de Hebreos. De igual modo, como iglesia, siguiendo el proceso que nos dio Jesús, tendremos que confrontar las situaciones de pecado por el bien del hermano y por el bien de la propia iglesia llamada a la santidad. No podemos ignorar que la palabra de Dios nos coloca a nosotros como iglesia y también a los líderes de la iglesia en una responsabilidad, ¿verdad?, delante de aquellos que ofenden o que viven abiertamente en pecado. Así que la disciplina de la iglesia es una realidad y también es una necesidad. Y muchos maestros bíblicos y pastores reconocidos están de acuerdo que la marca de una iglesia verdadera es la disciplina, la corrección para santidad. Una iglesia que no disciplina no es una iglesia verdadera. Y la iglesia es la esposa de Cristo, cabe recordarlo otra vez más. Y Él quiere ver a su esposa radiante, limpia, santa. Y eso no quiere decir que todos nosotros somos perfectos, somos pecadores. Pero Él nos ha redimido, nos ha limpiado. Y su sangre, como dice el texto, nos sigue limpiando de todo pecado. Y la corrección en la iglesia tiene la finalidad de no dejarnos perder cuando fallamos y recuperarnos a la comunión con Cristo y con los hermanos. Bueno, la realidad es que en un punto o en otro todos en algún momento podemos fallar, y si esto llega a pasar, vamos a necesitar el respaldo de la iglesia en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y en los momentos cuando nuestros hermanos en Cristo están pasando por momentos difíciles, la iglesia tiene que ser la primera en responder con amor, responder con apoyo, no apoyo al pecado, pero sí apoyo al arrepentimiento de aquel que lo ha cometido. Tiene que ser la primera para ayudar a restaurar y a la persona, ¿no? La realidad es que cuando alguien falla en la iglesia debe estar allí para ayudar a restaurar. Mira lo que dice después el versículo siguiente, versículo 18. De cierto, hay palabras de Jesús como las anteriores, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hago así porque este texto yo creo que es uno de los más mal interpretados de toda la Biblia. Este texto sí que ha sido mal interpretado. Hay cristianos que se atreven a creer que pueden atar y desatar cosas en el cielo. Y lo que este texto quiere decir es que cuando mi corazón está inclinado a la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, y Él estableció un principio, y entonces estoy basándome en la voluntad de Dios y en el texto y en el principio, tú simplemente lo que estás haciendo es aseverando lo que Dios ya ha establecido. Imaginaros por un ejemplo rápido. Si tú le predicas a una persona y él se arrepiente y cree en el Evangelio,
puedes decir que esa persona es salva. Pero es salva no porque lo digas tú, sino porque es la voluntad de Dios que sea así. Como Él dice, el que cree en el Hijo de Dios es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado y está bajo la ira de Dios. Y subrayo estas primeras palabras de este versículo. De cierto os digo, de cierto os digo. Todas las palabras que pronuncia Jesús son interesantes y deben levantar nuestra atención. Pero cuando el Señor dice, de cierto os digo, es que quiere resaltar la absoluta confiabilidad de su propia declaración. Cuando el Señor utiliza esta frase debe tenerse muy en cuenta, con un cuidado muy especial, porque presenta una enseñanza de una suma y extrema importancia. Este versículo, como decía antes, ha sufrido una errónea interpretación a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la más extrema es la doctrina católica romana acerca de que la Iglesia tiene autoridad para perdonar pecados. Y este es el texto, hermanos, donde se agarran. De este texto se desprende pues, el que ellos tengan la potestad o la autoridad, tal como se atribuyen, de perdonar pecados. Y es por eso que después de la confesión de los pecados, el sacerdote pronuncia aquellas palabras: ego te absolvo, yo te libero, yo te perdono, ¿no? Entonces Dios tiene que perdonar los pecados, porque lo ha dicho el sacerdote, sobre la base de este versículo. Y eso es totalmente erróneo. Como dice la propia Escritura, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Entonces, ¿qué es lo que este versículo está diciendo? ¿Qué es lo que significa? Pues la idea no es que Dios está obligado a ajustarse a las decisiones de la Iglesia, sino todo lo contrario, que cuando la Iglesia sigue el patrón de Cristo para la corrección y ajusta sus decisiones a lo que Cristo ha establecido, entonces recibe la autoridad y la aprobación del cielo. Y esta palabra, recibe la aprobación del cielo, recibe la aprobación de Dios. Esta palabra cielo era un sustituto judío común para nombrar al propio Dios. Pero cuando la Iglesia decide que la persona no está arrepentida, bueno, ¿y cómo sabemos que no se ha arrepentido? Bueno, porque no hay cambios, porque persiste en su misma conducta y actitud, porque como dice la Escritura, por sus frutos los conocerás. En ese caso, la Iglesia está diciendo lo que Dios dice acerca de esta persona. Y algunas versiones me gustan más, dicen que todo lo que atares en la tierra, no dice será atado en el cielo, sino dice habrá sido atado o ya ha sido atado en el cielo. Pero si la Iglesia reconoce que una persona se ha arrepentido, esta persona ha sido liberada, y todo lo que desatare en la tierra habrá sido ya desatado en el cielo. Y fijaros que a continuación, entonces es cuando vienen esos dos versículos que leíamos al principio. Mateo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No sé si ha cambiado vuestra forma de pensar respecto de este versículo después de todo lo que hemos estado comentando. Porque si tú lees este versículo y lo interpretas todavía fuera de contexto, vas a decir: mira, pongámonos de acuerdo aquí, ahora 2 o 3, para que Dios responda a nuestras oraciones. Pero fíjate que este versículo, a estas alturas del pasaje, debería darnos mucho que pensar, y tendría que tener mucho más sentido para nosotros en este momento, porque los 2 o 3 a los que Jesús se refiere son los 2 o 3 testigos que participan en el segundo paso del proceso de disciplina que Jesús está hablando justamente antes de este versículo. Fíjate que comienza el versículo diciendo: otra vez os digo. Bueno, ¿qué es lo que nos había dicho antes? Pues lo que está en el versículo 16. Mas si no te oyera, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí tenéis ahí un poco
la diapositiva donde se establece ese paralelismo que hay entre el versículo 16 y los versículos 19 y 20. Mira el ejemplo del propio apóstol Pablo, quien conoce a la perfección la ley y por eso cuando reprende a la comunidad de Corinto por el pecado que algunos habían cometido, les dice también 2 de Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que Jesús no está diciendo que si 2 o 3 de nosotros estamos de acuerdo en algo y oramos para conseguir eso, pues Él nos lo va a dar, porque nos hemos puesto de acuerdo. Lo que sea, Dios nos lo dará, ¿verdad? Porque nos hemos puesto de acuerdo. Esto no es lo que está diciendo el texto. Jesús no está pretendiendo ser el genio de la lámpara, ¿verdad? Para que nosotros le pidamos deseos. Esa lámpara maravillosa, ¿verdad? Que todos los niños conocen del cuento de Aladín. Este no es un texto mágico. No es así. Interpretar este versículo de esta forma no solo es sacar el texto de su contexto, sino que es violentar también el resto de la palabra de Dios. Y el texto sigue tratando de la disciplina de la restauración del hermano que ha pecado. Jesús no ha cambiado el tema en estos versículos y ahora da un salto en la conversación y ahora dice, y ahora vamos a hablar de la oración. No es así. Todo es una misma conversación. De hecho, Pedro lo interpreta así, lo interpreta bien, de tal modo que la conversación de Jesús con sus discípulos termina, como decían los versículos 21 y 22, donde después de todo lo dicho por Jesús, para terminar la conversación, Pedro le dice a Jesús, entonces, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y aquí Pedro fue generoso, dijo hasta 7, porque los fariseos tenían por norma solamente, ¿verdad?, considerar 3 veces el perdón acerca de una misma cosa. Pero vemos que por la contestación del Señor, aún se quedó corto, aún siendo generoso se quedó corto. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y acordaos también, para ver todo el hilo de la conversación, cómo empieza este pasaje que hemos leído, Mateo 18:15. Dice, si un hermano peca contra ti. Y aquí Pedro al final de la conversación pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Forma parte de un todo, de una misma conversación. De ahí la importancia, hermanos, del contexto. Y ahora entonces, ¿qué pasa con el versículo 20? Que es el versículo por el que hemos comenzado y es el origen un poco de nuestra reflexión en el día de hoy. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Bueno, a la luz de todo lo que hemos considerado, lo que está diciendo este versículo es que no solamente el Padre confirma la disciplina cuando se procede de acuerdo a su palabra, sino que también el Hijo agrega su propia confirmación a aquello que ha decidido la Iglesia. Estos 2 o 3 reunidos no están reuniéndose para invocar la presencia de Dios durante sus oraciones, sino que están reuniéndose como testigos al practicar la confrontación y reprensión del pecado, buscando la reconciliación entre hermanos y hermanas en Cristo. Así que el versículo 20 nos enseña que Cristo promete estar en medio de estos 2 o 3 testigos que se reúnen en su nombre para llevar a cabo su voluntad al buscar la pureza y la comunión dentro de su iglesia. Bueno, no sé si a alguno le he deshinchado con la explicación del texto, porque a veces nos hemos agarrado mucho a ese texto, ¿verdad? Supongo nos damos cuenta cómo se ha malinterpretado entonces erróneamente este texto con frecuencia. Y aunque, a decir verdad, no con tanta gravedad como otros versículos se han malinterpretado. Utilizar esta declaración para reclamar la presencia del Señor en una pequeña reunión de oración o de adoración o en una iglesia que tiene pocos miembros es utilizar mal
este texto, es sacarlo fuera de su contexto. Es utilizar este versículo como si se tratara de un modismo, ¿no? Una frase hecha, una expresión que se aparta del significado correcto. Y por eso, pero todavía y con todo eso, no significa que Cristo no está con nosotros cuando no tenemos a 2 o 3 personas junto a nosotros. No, Cristo Jesús ya está en nosotros. Esa es la realidad. Él no necesita ni estar ni pasar por aquí, porque Él ya está en nosotros. Por eso es por lo que, si el texto fuera literal, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, entonces cabría preguntarse, como decía al principio, ¿qué pasa entonces cuando un cristiano está solo? ¿El Señor no va a estar con él? Cristo siempre está presente con su pueblo, incluso cuando hay un creyente solo que por diferentes causas puede estar separado de sus hermanos. Fijaros que hay muchos hermanos nuestros que están metidos en prisión a causa de Cristo por predicar el Evangelio y están solos. Cristo está en ellos. Y puede que algún cristiano esté a muchos kilómetros de distancia, no pueda tener relación con nosotros. Cristo está en él. Él lo prometió. Dice Mateo al final de este Evangelio, en el capítulo 28, versículo 20, y tener por seguro esto, que estoy con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Y eso es una gran promesa para nosotros. Si hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Él y en el sacrificio que Él sufrió por nosotros en la cruz para nuestra salvación, Él siempre estará con nosotros. Así que ahora ya sabemos el contexto y el verdadero significado de estos versículos de Mateo 18, 19 y 20. Y si bien es cierto que Dios concede las peticiones de los que le piden conforme a su voluntad, y si bien es cierto que Dios está en medio de 2 o 3, de 4, de 5 y de 6, y cuando estoy yo solo, ¿verdad?, congregado en su nombre, yo estoy con vosotros, dice el texto, todos los días hasta el fin. Estos versículos, hermanos, a pesar de todo eso, están hablando de resolver un conflicto de un hermano que ha pecado y cómo proceder según la Escritura. Así que asegurémonos de utilizar bien los textos de la palabra de Dios, miremos el contexto, no seamos tan rápidos. Vivimos en un mundo que quiere ser rápido para todo, hasta para lavarse los dientes, ¿verdad? Y hay aparatitos ya que funcionan solos, no tenemos que hacer fuerza. No seamos tan rápidos y miremos, parémonos a meditar, a reflexionar en lo que dice todo el contexto de la Escritura. Y recordemos también, ya que hablamos, me sabe mal hablar de este tema en el Día de la Rosa, pero es el día que tocaba, ¿no? Y recordemos también que la humildad en todo este proceso de restauración del hermano es esencial en toda resolución de conflictos. Ser humilde significa no ser presuntuoso, reconocer nuestros fracasos y debilidades y actuar sin orgullo, bajar de nuestro pedestal, lo cual es todo lo contrario de nuestra naturaleza, ¿no? Que quiere en todo momento estar por encima de todo conflicto. El orgullo busca exaltarse, justificarse, demostrar que tiene razón, y esto solamente alimenta el fuego del conflicto. Y por eso no es sorprendente, ya solamente con estos textos ya cerramos el sermón de hoy, y no es sorprendente que comience el capítulo 18 del Evangelio de Mateo como lo comienza, porque forma parte de un todo, de una enseñanza de Jesús. Y nos dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille
como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La humildad, ser como niños. A veces el orgullo no nos deja admitir que hemos fallado porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Así que en lo que de nosotros dependa, seamos humildes, estemos a disposición también en nuestra vida de saber perdonar, de saber confrontar, siempre con amor y buscando la restauración. Y esto nos ayude a reflexionar como iglesia, como el pueblo de Dios que somos, ¿verdad? A tener esa relación mutua de la cual tanto las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo habla, esa relación de unos con otros para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Que así sea.